En enero de 1940 la Antártida albergaba uno de los vehículos más grandiosos y espléndidos que jamás se hayan fabricado. Fascinante por su tamaño gigantesco y sus características innovadoras para la época, pero notable por su casi instantáneo y completo fracaso. Ningún lugar en la Tierra conlleva el mismo nivel de misterio, sensación de descubrimiento o aventura que el continente helado de la Antártida. Un lugar tan inhóspito y remoto que muchos intentos anteriores de explorarlo habían fracasado o terminaron en tragedia. Desde que el capitán Cook lo descubrió en la década de 1770 y Fabian Gottlieb von Bellingshausen lo avistó en la década de 1820, ha existido un anhelo constante por parte de la humanidad de comprender, explorar y, por supuesto, reclamar este desolado y árido páramo. Sin embargo, se requirió innovación. Cada expedición a la Antártida, desde el principio hasta hoy, ha llevado técnicas y equipos nuevos y experimentales. En 1940, un equipo de exploradores estadounidenses se propuso cartografiar uno de los últimos rincones inexplorados del planeta, recorriendo miles de kilómetros para llegar al Polo Sur, a través de partes de la Antártida que ningún ser humano había visto antes. Pero a diferencia de intentos anteriores, los estadounidenses explorarán la Antártida con la máquina de exploración más avanzada. Una base móvil de 37 toneladas que sustentará a un pequeño equipo de exploradores mientras viven, trabajan y duermen aislados durante un año entero. Este es el Antarctic Snow Cruiser, diseñado para superar las condiciones más duras del planeta, y terminará como una de las mayores leyendas de la ingeniería de la historia. No son inauditos vientos de 200 o incluso 300 km por hora, y con más de 14 millones de kilómetros cuadrados de campos de hielo y montañas polares, es un entorno inadecuado para la vida humana. Pero debajo del paisaje helado se esconde el potencial de enormes riquezas, incluidas vastas reservas de petróleo y minerales. En 1939, el presidente estadounidense Roosevelt lanzó la expedición del Servicio Antártico de los Estados Unidos. En el otoño de ese año, 2 barcos, con 125 hombres, zarparían hacia la Antártida en la mayor expedición estadounidense hasta la fecha. Su misión sería explorar regiones del continente previamente desconocidas y establecer 2 nuevas bases de campo a ambos lados de la Antártida. La expedición traería una gran cantidad de equipos de exploración, pero la pieza central sería el Antarctic Snow Cruiser. Nunca antes se había construido nada parecido. Del tamaño de un edificio pequeño, e incluso llevaría su propio avión junto con 5 exploradores que vivirían y trabajarían a bordo durante hasta un año. El Snow Cruiser tendría un papel especial. Su tripulación viajaría miles de kilómetros para llegar al Polo Sur. Las noticias sobre la expedición aparecieron en los titulares, pero fue el Antarctic Snow Cruiser y su atrevida misión lo que capturaría la imaginación del mundo. Diseñado por el Armour Institute of Technology de Chicago, el Antarctic Snow Cruiser parecía sacado de una novela de Julio Verne. Para atravesar el accidentado paisaje polar, los ingenieros le dotan de enormes ruedas de goma de 3 metros de altura, que ayudarían a absorber el impacto del implacable terreno helado. Cuando se enfrentaba a una grieta de hielo aparentemente intransitable, el cruiser retraía hidráulicamente sus ruedas y utilizaba sus grandes voladizos delanteros y traseros para deslizarse sobre los huecos, permitiéndole atravesar grietas de hielo de hasta 4,5 metros de ancho. Para viajar con fiabilidad durante meses, el cruiser contaría con una innovadora transmisión híbrida diésel eléctrica. En lugar de impulsar el cruiser directamente, los motores diésel suministrarían energía a los motores eléctricos dentro de cada cubo de rueda. Este diseño, que ahorra espacio, eliminaría la necesidad de complejos ejes de transmisión y cajas de cambios, y promete ser más confiable. Para combatir las temperaturas gélidas, el refrigerante de los motores circularía por toda la cabina para calentar los espacios interiores, y en condiciones climáticas extremas, el refrigerante también podría calentar las ruedas retraídas hidráulicamente del cruiser. El Antarctic Snow Cruiser transportaría suficiente combustible, alimentos y suministros para un año entero, y cuenta con espacios para que sus 5 exploradores vivan, duerman y trabajen. Incluso llevaría su propio biplano para realizar reconocimientos aéreos y fotografiar cientos de kilómetros de territorio antártico. Con el Snow Cruiser, los estadounidenses explorarían en tan solo unos meses más territorio de la Antártida que todas las expediciones anteriores juntas. Cuando el cruiser ingresó a su planta de ensamblaje el
24 de octubre de 1939, se formaron grandes multitudes para recibirlo, pero las cosas estaban a punto de desmoronarse. Aunque la investigación y el diseño del Snow Cruiser comenzaron en 1937, no fue hasta la primavera de 1939 que se tomó la decisión de utilizarlo en la próxima expedición. Eso dejó solo 6 meses para terminar el diseño y la construcción, lo que obligó a los ingenieros a trabajar las 24 horas del día, y el cruiser salió de su planta de ensamblaje en Chicago apenas unas semanas antes de que tuviera que ser cargado en barcos de expedición que esperaban en Boston, dejando poco tiempo para probar las capacidades de la máquina. En lugar de ello, el cruiser sería conducido 1.600 kilómetros desde Chicago a Boston en un viaje de prueba para resolver cualquier problema. Con todo el entusiasmo y la prensa, el viaje a través del país se convertiría en una sensación nacional, pero también resultaría más difícil de lo que nadie había previsto. En Fort Wayne, Indiana, apenas unos días después de iniciado el viaje, el progreso se vio detenido por las fuertes lluvias, lo que hacía que las carreteras estuvieran demasiado resbaladizas para continuar. Poco después, el cruiser perdió el control y cayó en una zanja, donde las tripulaciones pasaron los siguientes 3 días tratando de despegarlo. Fue un comienzo embarazoso para una máquina supuestamente imparable, diseñada para afrontar los terrenos más difíciles del mundo. Una falla en la línea hidráulica y un pequeño golpe en un guardabarros retrasaron aún más el progreso. Pero lo peor de todo fue darse cuenta de lo dolorosamente lento que era el cruiser. Debería haber podido viajar a velocidades de hasta 48 km por hora, pero tuvo dificultades para alcanzar siquiera una fracción de esa cifra. El problema era que cada uno de sus motores eléctricos de cubo de rueda producía solo 75 caballos de fuerza. Esto significaba que en total el cruiser de 37 toneladas tenía solo 8 caballos de fuerza por tonelada para impulsarlo hacia adelante. Y dondequiera que iba la máquina, que se movía lentamente, retrasaba el tráfico. Fuera de Boston, provocó el peor embotellamiento del mundo, paralizando más de 70.000 vehículos. Pero el 12 de noviembre, el crucero finalmente llegó a Boston con tan solo 2 días de margen. Se suponía que el viaje habría durado 8 días. En cambio, le llevó casi 3 semanas. El cruiser tuvo tantos problemas en carreteras asfaltadas que muchos se preguntaron si realmente estaba preparado para la expedición. Pero con tanta emoción y publicidad, no hubo vuelta atrás. El 15 de noviembre de 1939 la expedición americana más ambiciosa partió hacia la Antártida, pero para el Snow Cruiser, las cosas estaban a punto de pasar de mal a horrible. Los contratiempos continuarían tan pronto como el cruiser aterrizara en la Antártida, debido a que los problemas reales de la máquina apenas estaban comenzando. Habiendo sido construido en tan solo 11 semanas, el Arctic Snow Cruiser vería nieve por primera vez en enero de 1940, e inmediatamente pareció fuera de su elemento. Si bien el cruiser había demostrado su eficacia en carreteras y en terrenos difíciles e irregulares, la máquina carecía irremediablemente de poca potencia. Pero el verdadero problema fueron los neumáticos. Diseñados para absorber impactos y ser prácticamente indestructibles, también eran perfectamente lisos, y en la nieve antártica giraban desesperadamente. Es decir, una máquina construida para conquistar cadenas montañosas apenas podía moverse 1 centímetro. La decisión de utilizar neumáticos lisos resulta desconcertante, pero con un plazo de desarrollo tan ajustado, los ingenieros tuvieron que conformarse con un diseño de neumático ya existente construido específicamente para buggies de pantano. Podría haber sido posible hacer surcos en los neumáticos, pero los diseñadores pensaron que de todos modos se llenarían de hielo y nieve. No es que tuvieran tiempo de probar la teoría en hielo o nieve reales. En un esfuerzo desesperado por resolver los problemas de tracción, los equipos colocaron cadenas en los neumáticos e incluso duplicaron las ruedas delanteras añadiéndolas de repuesto. Pero eso hizo poca diferencia. Después de semanas de lucha, era obvio que parte del problema era la distribución desigual del peso de la máquina. Conducir el cruiser hacia atrás resultó ser la forma más eficaz de ponerlo en movimiento. Entonces eso es lo que hicieron. En su viaje más largo, el cruiser logró retroceder 148 kilómetros alrededor de la base de aterrizaje, pero conducir marcha atrás limitó gravemente la velocidad del cruiser.
y no había manera de que pudiera llegar hasta el Polo Sur en reversa. El equipo de expedición finalmente admitió la derrota y estacionó permanentemente el cruiser para usarlo como laboratorio estacionario. La expedición continuaría sin el cruiser, pero también tendría que terminar antes de tiempo. Con la Segunda Guerra Mundial al acecho, todo el proyecto fue abandonado y el equipo de expedición regresó a casa. Después de la guerra, el mundo había cambiado y la conquista y colonización de tierras lejanas había caído en desgracia. El Snow Cruiser abandonado fue visto por última vez en 1958, después de que lo sacaran de debajo de varios metros de nieve. A día de hoy se desconoce el paradero de la máquina. O todavía está enterrado bajo capas de hielo o desde entonces se rompió el hielo y se hundió en el fondo del océano. Al final, el Antarctic Snow Cruiser claramente fue puesto en servicio apresuradamente y el resultado fue una máquina que había sido demasiado diseñada y poco probada. Al parecer, su filosofía de diseño había sido un optimismo extremo.